Cotidianamente, tanto los gobiernos locales, pero los ciudadanos también, plantean al Tribunal Supremo de Elecciones denuncias o consultas sobre temas de la dinámica cantonal que no siempre involucran la materia electoral. Para ello, hoy vamos a conversar un poco y saber más de qué temas municipales sí impactan en la esfera electoral y por ende sí deben ser conocidos por el Tribunal Supremo de Elecciones. Para ello, tomemos en cuenta algunos aspectos generales. En primera instancia, el Tribunal Supremo de Elecciones es el órgano constitucional, entre otros, encargado de interpretar de manera exclusiva y obligatoria las normas constitucionales y legales en la materia electoral. Esto hace que el Tribunal Supremo de Elecciones le dé el sentido a las normas que regulan los actos relativos al sufragio, acepción que tiene que ver no solo con los procesos de elección de representantes, sino también con el ejercicio de sus cargos, la conformación de partidos políticos, la selección de los candidatos de las diversas nóminas a los puestos de elección popular, entre otros. Además, ese carácter interpretativo debe ceñirse, como debemos insistir, a la naturaleza electoral del fenómeno. O sea, el Tribunal Supremo de Elecciones no puede interpretar todas las normas y ni siquiera puede hablar de todos los temas relacionados con las corporaciones municipales. Esto es así porque a nivel constitucional existe una autonomía favorable a la situación de los gobiernos locales para la agencia de sus propios asuntos. De hecho, el Tribunal Supremo de Elecciones no es el superior jerárquico de los gobiernos locales. Esto hace que no pueda, por ejemplo, ejercer una potestad disciplinaria plena, solo puede cancelar las credenciales de esos servidores por las causales que están expresas en la ley y tampoco puede inmiscuirse o involucrarse en esas dinámicas interna corporis, lo que significa esas dinámicas del comportamiento interno del cuerpo colegiado que supone el Consejo Municipal, pero también la Alcaldía, los consejos de distrito y las intendencias. Ciertamente, además, coexisten en el ordenamiento jurídico otros órganos de consulta, pero de consulta cuyos alcances son administrativos y no de interpretación auténtica de las normas, como sí lo es la del Tribunal Supremo de Elecciones, dentro de los que se destacan el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, pero también la Procuraduría General de la República como ente asesor de todos los órganos e instancias de la administración pública. Dicho esto, entremos a conocer cuáles son temas que no constituyen materia electoral, pero que normalmente la gente consulta. Por ejemplo, como se considera que está de por medio el voto, después de los 1 de mayo de cada 2 años, los gobiernos locales y también en manera individual las personas que integran, por ejemplo, los consejos de los respectivos cantones, consultan sobre pormenores de la elección del presidente o vicepresidente de esos consejos. Nos dicen, por ejemplo, cuál es el mejor sistema de votación, cuál es la mayoría necesaria, si, por ejemplo, puede participar en la votación un regidor suplente ante la ausencia del titular, entre otros. Sin embargo, pese a que está de por medio la elección de la presidencia y vicepresidencia, insisto, no comporta la materia electoral porque no es el sufragio de una elección que haya convocado el Tribunal Supremo de Elecciones. Eso es un acto interno administrativo de la propia municipalidad. Además, se nos ha consultado si, por ejemplo, el Consejo Municipal puede otorgar permisos sin goce de dietas a alguno de sus regidores, cómo se tramita el permiso de un alcalde, cómo se tramitan las vacaciones. Esto tampoco es materia electoral, sino que debe ser resuelto por la respectiva municipalidad dentro de la dinámica cotidiana administrativa y en ejercicio de esa facultad y de esa atribución de autonomía que le ha dado el texto constitucional. Además, se nos ha consultado, por ejemplo, también si puede el alcalde devengar el plus salarial de dedicación exclusiva, si le corresponden ciertos complementos, si le corresponde un monto específico de viáticos, entre otras. Toda esta fijación de la política salarial y de remuneraciones también es materia que debe ser resuelta por regla de principio en el gobierno local. Y digo por regla de principio porque hay algunas excepciones. Por ejemplo, el no pago injustificado a un funcionario de elección popular, ya sea de las dietas o del salario, sí comporta materia electoral que es atendible por el Tribunal Supremo de Elecciones a través de la vía del amparo electoral. Pero, por ejemplo, en cuanto a la tramitación de pluses específicos de ese salario, sí que corresponde a la municipalidad. Además, hay otros aspectos administrativos como, por ejemplo, la jornada del gobierno local, en qué horas de oficina atenderá, las horas en las que sesionará el Consejo Municipal,
si le corresponde o no al Consejo Municipal decretar cierto tipo de asuetos por cantonatos o por fiestas patronales específicas. Eso tampoco debe ser validado ni revisado y mucho menos es atendido por el Tribunal Supremo de Elecciones. De otra parte, los consejos municipales tienen la facultad de nombrar representantes ante diversas comisiones, otros órganos o instancias de la administración pública y se ha consultado al tribunal sobre la pertinencia de nombrar a personas específicas. Esa validación no es dada por la autoridad electoral en virtud de que es una facultad que debe ejercer de manera autónoma la municipalidad, particularmente el consejo. Igual delegaciones que haga el propio alcalde en representaciones suyas ante actos específicos o ante foros concretos. La asignación de asesores, equipo, de las diversas fracciones o bancadas políticas que integran los consejos municipales es otro aspecto que comúnmente es consultado ante el Tribunal Supremo de Elecciones. No obstante, esa asignación o esa distribución de recursos debe darse internamente, o sea, es el propio Consejo Municipal, sus instancias administrativas y de acuerdo con las facultades que le concede la ley, la presidencia del Consejo quien debe hacer este tipo de asignaciones. Eso sí, una eventual asignación arbitraria o que de alguna manera disminuya la facultad del representante popular para ejercer su cargo puede ser reclamada ante el Tribunal Supremo de Elecciones por la vía del amparo electoral. De igual forma, en el caso de las vicealcaldías primeras, como son funcionarios que dependen directamente de la alcaldía y siendo la alcaldía su superior jerárquico, éste le debe asignarles funciones y así también los equipos y el material necesario para llevar a cabo ese tipo de tareas. Entonces, una incorrecta asignación o una asignación que no se corresponda con la jerarquía de ese cargo, que es, para ponerlo de manera coloquial, el segundo a bordo del gobierno local, podría también ser judicializado ante el Tribunal Supremo de Elecciones bajo el Instituto del Amparo Electoral. No es extraño que funcionarios municipales administrativos opten a los cargos de elección popular, ya que no tienen una prohibición para hacerlo. De hecho, fuera de su jornada laboral, funcionarios de la propia municipalidad, como podría ser algún asistente administrativo, también algún profesional específico de alguna de las áreas que componen la municipalidad, puede postularse a los cargos de elección popular. Entonces, en muchas ocasiones surge la consulta de si el Consejo Municipal o la alcaldía está obligados a otorgarles el permiso sin goce de salario sobre su plaza administrativa para que puedan asumir el cargo de elección popular, puesto que es incompatible un ejercicio simultáneo de esos puestos. Sin embargo, esto es un asunto que se da dentro de la relación de empleo público y debe resolverlo la propia municipalidad sin la intervención del Tribunal Supremo de Elecciones. Como hemos comentado hasta acá, también existirá una excepción y es cuando la denegatoria de ese permiso pueda responder a razones arbitrarias que pudieran de alguna manera hacer ver una suerte de discriminación en términos de participación política de esa persona. Pero por regla de principio, eso es un asunto que debe resolverse a lo interno del gobierno local. De otra parte, hablamos de régimen sancionatorio en otro espacio para saber más, pero debe recordarse acá que el gobierno local también tiene potestad disciplinaria sobre sus integrantes, particularmente sobre quienes ejercen las regidurías, la alcaldía, la vicealcaldía primera y los diversos puestos que componen ese gobierno cantonal. O sea, hay una facultad para disciplinar que corresponde al propio municipio que no puede ser sustituida ni puede ser de alguna manera tomada por el Tribunal Supremo de Elecciones. Esto se ve, por ejemplo, en los casos de denuncias de hostigamiento sexual o acoso laboral, que el propio Consejo Municipal es quien debe llevar a cabo todo el procedimiento respetando las garantías del debido proceso y solo si al final de ese procedimiento se considera que la falta debe ser sancionada con la cancelación de credenciales, el Tribunal Supremo de Elecciones entraría a conocer del asunto. Pero si más bien lo que corresponde es una amonestación o una suspensión sin derecho a salario o dietas, de acuerdo con el tipo de funcionario que se trate, pues el propio gobierno local debe no solo imponer la sanción, sino ejecutarla por propia autoridad. Otro tema que es muy común y que se presenta cotidianamente ante la justicia electoral son las funciones que la alcaldía delega a la vicealcaldía primera. Recordemos que la legislación establece que el alcalde debe delegar en la persona que ocupa la vicealcaldía primera las funciones que estime pertinentes, funciones que de acuerdo con la jurisprudencia electoral deben corresponderse con la jerarquía de ese segundo a bordo que tiene el ramo ejecutivo de la municipalidad. Normalmente se presentan recursos de amparo electoral en el cual la persona que ejerce la vicealcaldía primera reclama
que el alcalde o la alcaldesa no le asigna funciones de acuerdo con su cargo o que no le asigna, como lo mencionábamos hace algunos minutos, los materiales o el recurso humano necesario para emprender sus labores. Esto se conoce por amparo electoral, pero por regla de principio, definir qué tareas se asignan a la vicealcaldía primera le corresponde, insisto, a la alcaldía, porque es el superior jerárquico de ese funcionario. Si bien es cierto, la vicealcaldía primera es su más inmediato colaborador, pues no debemos obviar que quien ejerce en última instancia como jerarca es el señor o la señora alcaldesa. Las disputas que puedan ocurrir también entre la alcaldía y el consejo municipal, los regidores en específico, no son dirimibles o no son atendibles por el Tribunal Supremo de Elecciones, porque entre ambos órganos no existe una subordinación, o sea, no existe relación jerárquica entre ambos. Está en una suerte de plano de horizontalidad donde lo que tienen que haber son relaciones interorgánicas y deben ser resueltas esas disputas a lo interno del gobierno local. Como funcionarios públicos, evidentemente, también los servidores de las municipalidades pueden exponerse a procesos administrativos o penales en los que se dicten medidas cautelares. Si una de esas medidas cautelares es la suspensión del salario o el pago de dietas, pues debe hacer la respectiva acción de personal o el respectivo trámite interno la propia municipalidad, sin que deba el Tribunal Supremo de Elecciones validar este tipo de acciones. Y esto, volvemos a un concepto central de nuestra conversación, y es que el Tribunal Supremo de Elecciones no es el superior jerárquico de los gobiernos locales. Actúa como organizador del proceso electoral que culmina con la designación de esas autoridades, tiene la potestad disciplinaria tratándose de la cancelación de credenciales y además regula algunos otros procesos, pero en general la autonomía municipal da para que sean resueltos estos asuntos en el propio gobierno local. Además, esto lleva a entender, por ejemplo, que no se hace un control de la legalidad de nombramientos que pueda hacer, por ejemplo, quien ejerza la alcaldía. Se ha solicitado que el tribunal se pronuncie sobre la validez o la legalidad de un nombramiento de una persona en algunos de los departamentos municipales. Esto no es del resorte de la autoridad electoral y además tampoco lo es aquellas gestiones que se presenten entre regidores. Por ejemplo, una persona de un consejo municipal que al hacer uso de la palabra propale de alguna manera insultos o frases ofensivas contra otro de sus compañeros de consejo, pues esto deberá ser resuelto por las autoridades ordinarias si la persona se siente afectada en su honor. Pero eso el tribunal no lo revisa. ¿Qué podría el tribunal atender? Bueno, alguna desaveniencia que existe entre un regidor y la persona que ejerce la presidencia del consejo municipal, por ejemplo, cuando se vacía el núcleo de sus atribuciones como representante popular, y esto es que de manera arbitraria no se le permita presentar mociones o presentar proyectos o entrar al salón de sesiones para conocer de diversos asuntos. Eso sí, el presidente o la presidenta del consejo, como director del debate y como un primero entre sus iguales, como un primus inter pares, tiene la posibilidad de regular el uso de la palabra, de otorgarla, de retirarla cuando está fuera del orden, y estos son aspectos que el Tribunal Supremo de Elecciones en su jurisprudencia también ha aclarado. Además, el Consejo Municipal, como funciona como un órgano deliberante, tiene comisiones de trabajo en las que participan regidores, tanto propietarios y suplentes, y los representantes de los distritos. La asignación que se hace cada inicio de mandato de las comisiones del Consejo Municipal es una atribución que está confiada a quien ejerza la presidencia, de suerte tal que el tribunal no es competente para revisar cuáles son las comisiones en las que debería estar un regidor específico o si ese regidor específico debería estar en una o en otra. Así hemos repasado algunos temas que de alguna manera son traídos a la justicia electoral para que sean evaluados, para que el tribunal se pronuncie, cuando lo cierto es que esto debe ser atendido en las instancias locales. Esto nos permite ver que las municipalidades gozan de un robusto régimen de autonomía y que deben los representantes populares ser personas altamente informadas de cuáles son las regulaciones de su quehacer cotidiano para encauzar sus inquietudes a las instancias correspondientes. Que el Tribunal Supremo de Elecciones no sea competente para conocer de otros asuntos que no involucren la materia electoral, no niega que las personas servidoras de los gobiernos locales puedan consultar a la Procuraduría General de la República o al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal sobre sus dudas.
Con esto esperamos haber ayudado a que los representantes populares sepan más de qué temas municipales son electorales.